Bienvenido a Relatos de Ciudades Olvidadas, donde cada piedra, cada calle y cada sombra cuenta una historia que el tiempo intentó borrar. La noche en Caracas parecía normal. El tránsito avanzaba con su caos habitual. Las luces de los autos dibujaban líneas sobre el asfalto, y nadie imaginaba que algo invisible estaba a punto de convertir una autopista común en un escenario de muerte. No hubo explosión, no hubo advertencia, no hubo alarma. Solo una mancha, negra, espesa, silenciosa, y suficiente para que decenas de vehículos perdieran el control en cuestión de segundos. Así comenzó una de las historias más extrañas, ignoradas y jamás explicadas de Venezuela. Una historia real, documentada, y aún así, envuelta en misterio hasta hoy. La mancha negra no fue una metáfora ni una leyenda urbana. Fue una sustancia física que apareció en las principales autopistas de Caracas durante años, causando accidentes, muertes, pánico colectivo y una pregunta que nunca encontró una respuesta definitiva. ¿Qué era realmente? A finales de los años 80, Caracas era una ciudad en expansión, con autopistas modernas, tránsito constante y una confianza general en la infraestructura urbana. Pero en 1986 comenzaron a registrarse accidentes inexplicables. Conductores experimentados perdían el control de sus vehículos en tramos específicos del asfalto. Autos que giraban sin razón, motos que derrapaban como si circularan sobre hielo, autobuses que se deslizaban sin posibilidad de frenado. Al principio se pensó que era error humano. Exceso de velocidad, lluvia, descuido, pero algo no encajaba. Los accidentes se repetían siempre en los mismos puntos, incluso en días secos, incluso a baja velocidad. Cuando las autoridades inspeccionaron el asfalto, encontraron algo inquietante. Una sustancia negra, brillante, pegajosa y extremadamente resbaladiza, cubriendo la superficie de la carretera. No era petróleo. No era aceite común, no era goma derretida. Nadie pudo identificarla con facilidad. Los trabajadores intentaron limpiarla con agua a presión. No funcionó. Usaron detergentes industriales. Tampoco. Al intentar rasparla, la sustancia parecía extenderse aún más como si reaccionara al contacto. Los medios comenzaron a llamarla la mancha negra, un nombre simple para algo que no tenía explicación. Con el paso de los meses, la mancha apareció en distintos puntos de la ciudad. Autopista Valle Coche, Autopista Prados del Este, Autopista Francisco Fajardo. Kilómetros enteros afectados. Algunos tramos llegaban a medir más de 10 kilómetros continuos. La ciudad comenzó a hablar de ella con miedo. Los conductores evitaban ciertas rutas. Los noticieros mostraban imágenes de accidentes en cadena. Motorizados muertos, familias heridas, caos vial sin una causa clara. Lo más inquietante era su comportamiento. La mancha parecía surgir de la nada. No había camiones derramando sustancias, no había tuberías rotas, no había industrias cercanas que explicaran su origen. Aparecía durante la noche o la madrugada, y al amanecer ya estaba allí, transformando el asfalto en una trampa mortal. Ingenieros, químicos y expertos en pavimentación fueron convocados. Se tomaron muestras. Se realizaron análisis. Los resultados fueron confusos. Algunos estudios indicaban que la sustancia tenía componentes similares al caucho. Otros sugerían residuos de hidrocarburos. Pero ninguna explicación lograba justificar su comportamiento extremo ni su aparición recurrente. Una de las teorías más difundidas fue que la mancha se originaba por una combinación de residuos de caucho de neumáticos, polvo, aceite y altas temperaturas. Según esta idea, el calor extremo de Caracas hacía que estos materiales se fundieran sobre el asfalto, creando una película resbaladiza. Pero había un problema. Ese fenómeno ocurre en muchas ciudades del mundo, y en ninguna produce una sustancia tan peligrosa ni tan persistente. Otra teoría apuntó directamente al asfalto. Se dijo que durante ciertos años se había utilizado una mezcla defectuosa, con materiales de baja calidad o componentes inadecuados.
que el propio pavimento estaba sudando, una sustancia negra al reaccionar con el calor y la humedad. Pero nuevamente, los análisis no lograban confirmarlo del todo. Mientras tanto, la mancha seguía matando. Los accidentes se multiplicaron. Conductores que juraban haber perdido el control sin tocar el freno. Motorizados que describían una sensación idéntica a circular sobre hielo. Incluso peatones que resbalaban al cruzar zonas afectadas. La ciudad entró en un estado de alerta silenciosa. Las autoridades comenzaron a colocar señales de advertencia. Reducción de velocidad. Zonas peligrosas. Pero eso no resolvía el problema. La mancha seguía allí. Y cuando era removida, volvía a aparecer semanas después. El gobierno invirtió millones en intentos de limpieza. Se probaron productos químicos especiales. Se levantaron capas completas de asfalto. Se repavimentaron tramos enteros. En algunos casos, la mancha desaparecía temporalmente. En otros, regresaba con más fuerza. Lo más extraño es que nunca hubo una declaración oficial concluyente. Nunca se dijo con certeza que era la mancha negra. Nunca se presentó un informe final que cerrara el caso. Simplemente, con el paso de los años, el fenómeno comenzó a disminuir. No desapareció de golpe. Se fue apagando, como si nunca hubiera estado allí. Pero quienes vivieron esa época no lo olvidaron. Durante los años 90, la mancha negra se convirtió en una especie de fantasma urbano. Algo que todos recordaban, pero que nadie podía explicar. Algunos comenzaron a hablar de encubrimientos, de negligencia, de errores estructurales demasiado grandes para admitir públicamente. Porque aceptar que una ciudad entera había sido construida sobre una infraestructura defectuosa era reconocer una falla monumental. Otros fueron más lejos. Hablaron de experimentos, de residuos industriales mal gestionados, incluso de filtraciones subterráneas de petróleo. Caracas está construida sobre una región rica en hidrocarburos. ¿Y si algo estaba filtrándose desde abajo? Nunca se probó, nunca se desmintió del todo. Con el tiempo, la mancha negra pasó a ser un tema incómodo. No era política directa. No era una dictadura. No era una guerra. Era peor. Era una muestra de algo que no se pudo controlar ni explicar. Un enemigo silencioso en el corazón de la ciudad. Hoy casi nadie habla de ella. Las nuevas generaciones apenas conocen el nombre. No aparece en libros escolares. No se estudia como debería. Sin embargo, los registros existen. Las noticias existen. Los muertos existieron. La mancha negra fue real. Y eso es lo más perturbador de esta historia. No es un mito. No es una leyenda urbana exagerada. Fue una sustancia que convirtió autopistas en trampas mortales durante años, sin que la ciencia, el gobierno ni las autoridades lograran dar una respuesta definitiva. En un país acostumbrado a crisis visibles, la mancha negra fue una crisis invisible. No se veía desde lejos. No hacía ruido. Solo actuaba cuando ya era demasiado tarde. Algunos ingenieros aún sostienen que fue una combinación de factores. Asfalto de mala calidad, clima extremo, falta de mantenimiento, una tormenta perfecta de negligencia técnica. Otros creen que hubo intereses en ocultar la verdadera causa, contratos, empresas, decisiones mal tomadas, pero nada de eso fue probado oficialmente. La pregunta sigue ahí, flotando, como la mancha misma. ¿Qué fue realmente la mancha negra? ¿Por qué apareció solo en ciertos años? ¿Por qué desapareció sin explicación? ¿Y cuántas tragedias se podrían haber evitado si se hubiera entendido antes? Esta historia no habla solo de una sustancia. Habla de cómo una ciudad puede convivir con un peligro sin comprenderlo. De cómo el tiempo puede enterrar incluso los misterios más mortales. Y de cómo algunas amenazas no necesitan armas, ni ejércitos, ni ideologías. Solo necesitan silencio. La mancha negra de Venezuela fue una advertencia que nadie supo interpretar. Una señal de que no todo lo que mata se presenta de forma evidente. Algunas cosas se deslizan, se adhieren, se quedan,
y luego desaparecen, dejando solo preguntas. Y quizás lo más inquietante no sea que nunca se haya explicado, sino que pudo haber sido solo una de muchas cosas que ocurrieron, y que simplemente olvidamos, porque cuando una ciudad normaliza el peligro sin entenderlo, el verdadero misterio no es la mancha, es lo fácil que fue mirar hacia otro lado,